Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a introducirnos en esta nueva unidad, en donde vamos a ver un nuevo conjunto numérico que son los números irracionales. Pero antes de ver ya, antes de entrar de lleno a lo que son los números irracionales, vamos a ver primero un pequeño repaso sobre los conjuntos numéricos que ustedes ya conocen, porque lo fueron viendo a medida que fueron avanzando en su carrera escolar, digamos. ¿Sí? Por ahí no siempre lo vieron con nombre propio, no siempre lo vieron como un conjunto numérico, porque la palabra conjunto hace mucho que no se usa ya en secundaria, pero bueno, a mí me gusta la palabra, así que la sigo usando. Pero vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Ustedes cuando recién empiezan a ver el tema de los números, ya en primaria, o no sé si en jardín ven algo de esto, los primeros números que ven, los primeros números que aprenden son los números que usamos para contar. Uno, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Etcétera. Esos números tienen un nombre propio dentro de la matemática. Esos números se llaman los números naturales. Son los números que usamos para contar, ¿sí? Son números enteros y aparte son positivos. Bueno, entero, ya vamos a ver qué significa después. Estos números, los números naturales, se designan con la letra n. Es como una n doble, ¿sí? La parte del medio de la n es como que se hace doble. Y forman su propio conjunto, ¿sí? Es un conjunto. Vamos a hacer acá como una especie de circulito ovalado. Adentro de este circulito vamos a poner todos los números naturales, que son los números que usamos para contar. No importa qué tan grande sea, si es un número que usamos para contar, entonces es un número natural. Por ejemplo, 5, 12, 99, 1500. Este número que está acá, 2 millones. El número que sea, es un número natural. ¿Sí? Ahora bien, con el surgimiento de operaciones matemáticas, hace mucho, mucho tiempo, con el surgimiento de la operación de resta, ustedes, cuando recién entran a la secundaria en primer año, ustedes ven los números negativos. Y aparte también el número cero. Ustedes saben que cuando restan dos números que tienen el mismo valor absoluto, les da cero. Y cuando restan un número que es más grande que otro, entonces les da un número negativo. ¿Sí? Eso da lugar a un nuevo conjunto numérico que se llama números enteros. ¿Sí? Todos los naturales son también enteros y aparte agregamos el cero y agregamos los números negativos. Los números naturales negativos. Entonces, fíjense cómo vamos a ir completando esta figurita. Bueno, antes de eso, los números enteros se designan con la letra Z. Y la parte de la Z también es doble, la parte del medio, como hacíamos con la N, con la Z también. ¿Por qué Z y no la E? Se preguntarán ustedes. Muy buena pregunta. Es, ah, es porque es una palabra en alemán. El matemático que inventó todo esto es alemán, o sea que por eso. Fíjense cómo vamos a ir completando aquí. Vamos a hacer esta vez un óvalo, esto se llama una elipse, no es un círculo, ojo. En donde vamos a englobar a todos los números naturales y afuera de ella vamos a poner los números que son enteros. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está dentro de esta elipse grande son números enteros, incluidos todos los naturales. Todos los números naturales también son enteros. ¿Sí? 5, 12, 99, 1500, todos estos son números enteros también. ¿Sí? Pero afuera vamos a poner otros ejemplos de números enteros que no son naturales. Por ejemplo, el cero no es un número natural, ¿sí? Es un número entero. ¿Sí? Porque para ser el número natural es requisito que sea positivo y el cero no es positivo. Y tampoco negativo, el cero no tiene signo. Por lo tanto, es un número entero. ¿Sí? El menos 35 es un número entero, no natural. El menos 365 también es un número entero, no natural. El menos 10.000 también es un número entero y el menos 500.000 también. ¿Se entiende? Son los números negativos, ¿verdad? Más el cero. Y más todos los naturales. Ahora vamos a ver qué pasa cuando empezamos a dividir, porque los números enteros surgen cuando sabemos la operación de resta. Pero cuando incorporamos la operación de división, sabemos que no todas las divisiones son exactas.
algunas divisiones de decimales. Y eso nos da lugar al siguiente conjunto numérico que ustedes ven en segundo y tercer año, que son los números racionales. Son los enteros, ¿sí? Porque los números enteros también son racionales, más aquellos números que pueden expresarse como una fracción entre dos enteros. Se incluyen los decimales puros y periódicos. Y este conjunto se define con la letra Q, ¿sí? Entonces la letra Q, fíjense que vamos a hacer otra elipse acá, más grande todavía, que incluye a todo lo otro. O sea, los números naturales y los números enteros también son racionales. Los racionales incluyen a todos los otros, porque los números naturales y los números enteros pueden ser expresados mediante una división entre dos enteros. ¿Sí? El 5, por ejemplo, 10 dividido en 2 es 5, por lo tanto es racional. ¿Sí? Por acá afuera vamos a ubicar números que no estén incluidos acá adentro. Por ejemplo, un medio es racional, es 0,5, o sea que no es ni entero ni natural. Menos 9 sobre 20 también, los negativos también son racionales, esto da decimal. 5,85 los decimales también. Esto, fíjese que es un decimal puro, porque termina. Menos 0,3 es un decimal periódico, porque tiene el arquito este, no termina nunca. Pero es todo 3, 3, 3, 3, 3, se repite hasta el final, hasta el infinito. No tiene final, tiene infinito. Podemos poner 5,426. Esto es un periódico mixto, ¿verdad? No sé si se acuerdan del segundo año. En donde solamente se repite el 6. 6, 6, 6, 6, 6, hasta el infinito, ¿verdad? Todos estos que están aquí son números racionales, pero no son ni enteros ni naturales. Pero los enteros y los naturales también son racionales, ¿sí? Está bien. Bueno, esto que está aquí, 10 sobre 2, es 5, habíamos dicho. Este número que está aquí es racional, es entero y es natural. Debería estar acá adentro, pero no sé por qué está acá afuera, no sé quién lo habrá puesto ahí. Pero es para dar un ejemplo, ¿sí? Los números racionales es hasta ahora, abarca hasta ahora todos los tipos de números que ustedes ya vieron en la secundaria y en la primaria y en el jardín. Todos, todos, todos. Ahora vamos a ver un nuevo conjunto numérico que son los números irracionales que no están incluidos en ninguno de estos conjuntos. Es decir, los números irracionales no es que va a ser otro óvalo más grande que incluya a todos los otros, no. Los números irracionales son algo aparte. ¿Sí? Los números irracionales son aquellos números que no pueden expresarse como una fracción entre dos enteros. Importante, estos números no incluyen a ningún conjunto anterior a ellos, a ninguno. ¿Por qué? Porque los números irracionales no pueden expresarse como una división entre dos enteros, por lo tanto, no son racionales. ¿Sí? Son irracionales, justamente viene de la palabra. Y por lo tanto, al no ser racionales, entonces no pueden estar incluidos en los racionales. No, no se puede. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es como un pequeño apéndice aquí, abajito. Bueno, la representación del conjunto es una letra I, sin sorpresa I. Un pequeño apéndice aquí en donde vamos a incluir los números irracionales. Fíjense que esto no está incluido en ninguno de los circulitos anteriores, en ninguno. Esto es algo aparte, aparte, ¿sí? Todos estos números no son irracionales, son un nuevo tipo de número. Dentro de los números irracionales, vamos a poner números que son decimales no periódicos. ¿Qué quiere decir que son decimales no periódicos y no puros tampoco? Son decimales que se repiten infinitamente y aparte no tienen un periodo. Por ejemplo, esto se repetía infinitamente, pero el periodo era 3, o sea, era 3, 3, 3, 3, se repetía todo. Pero estos números que van a aparecer acá se repiten infinitamente, los decimales, pero son al azar. ¿Sí? No se repiten entre ellos. Son infinitos los decimales, pero no se repiten entre ellos, en un patrón, digamos. Uno de los más conocidos, digamos, el más conocido, el irracional más conocido es pi. Ustedes saben que pi empieza como 3,141592 y bla, 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 bla. Tiene decimales infinitos y que no se repiten, no son periódicos, nada. Otro número, por ejemplo, algo así, una fracción entre números que no son enteros,
es un irracional. Si hago una fracción entre decimales, es irracional, sí o sí. Una fracción entre enteros iría en los racionales. Pero una fracción entre números que no son enteros, entonces son irracionales. Otra cosa, las raíces. Las raíces que no son exactas son irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cuadrada de 5. Son números irracionales también. ¿Sí? Vamos a ahondar mucho más sobre esto en la próxima diapositiva. Y bueno, la última clasificación de los números son los números reales. Fíjense que hacemos un círculo grandote que incluye a todos esto. Estos son los números reales, que incluyen a todos los conjuntos antes mencionados, ¿sí? O sea que cuando hablemos de un número natural, un número entero, un número racional o un número irracional, estamos hablando de un número real. ¿Sí? Es solamente una designación que se usa, ¿sí? Para hacer algo, para decir que algo se cumple en general. Se cumple para todos los reales. Quiere decir que se cumple para cualquier tipo de número que sea cualquiera de estos, incluidos los irracionales, ¿sí? Los irracionales también son reales, a pesar de que están en un apéndice chiquitito afuera de todo lo otro, pero también están incluidos dentro de los reales. Y estos son todos los números reales. Bien, vamos a ahondar un poquito sobre lo que son los números irracionales, que es el tema al que venimos, ¿verdad? Los números irracionales, una parte de los números irracionales son lo que llamamos radicales. Se llama radical a una operación de radicación, o sea, una raíz. O sea, ejemplos, raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de 5, de 11, raíz cuarta de 81 también puede ser, raíz cúbica de 16, raíz quinta de 250. Cualquier raíz es un radical. Pero vamos a prestar especial atención a los radicales que son irracionales, porque no todos los radicales son irracionales. Ojo. Cualquier radical que no dé como resultado un número entero es un número irracional. O sea que la condición es que yo no pueda resolverlo directamente. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 5 yo sé que no da enteros, da un número decimal, da un número horrible. Si lo hacemos en la calculadora da un decimal y se repite de un montón. No se repite, sino que bueno, hay un montón de decimales que no se repiten, esa es la idea. Entonces, la raíz cuadrada de 5 sí es irracional. La raíz cuadrada de 9 es 3, da un resultado entero, por lo tanto no es irracional. La raíz cuadrada de 11 sí es irracional, porque no es exacta. La raíz cuarta de 81 también es 3, por lo tanto no es irracional. La raíz cúbica de 16 no sé cuánto da, es decimal, es irracional y la raíz quinta de 250 también, ¿sí? Nos vamos a enfocar en los radicales que no dan resultados enteros. Y vamos a hacer ciertas operaciones con ellos, más que nada operaciones de simplificación, ¿sí? De eso se va a tratar esta unidad de números irracionales. Vamos a ver cómo tratar con ellos, con estos números, con radicales. Vamos a ver cómo hacer operaciones con ellos, cómo simplificarlos, cómo extraer factores. Vamos a ver un montón de cosas. Y vamos a ver la racionalización también, un montón de cosas. Está muy bueno esto. Primero, antes que nada, de la misma manera que simplificamos números en una fracción, si en un radical hay un número que está elevado a una potencia, también podemos simplificarlos. Es lo primero que vamos a ver, la simplificación. Esto que está acá, raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Si los resolvemos normalmente, tendríamos que resolver la potencia dentro, 3 al cuadrado es 9, y después la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Sí? Pero, como me dice acá, si en un radical hay un número que esté elevado a una potencia, también podemos simplificarlo. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos simplificar el numerito que está en la potencia con el número que está acá afuera en el índice del radical. Ustedes saben que si tenemos una raíz cuadrada, acá afuera hay un 2 que no se lo escribe, está invisible, pero sí hay un 2. Entonces, el 2 de afuera con el 2 de adentro lo podemos simplificar normalmente y el resultado ya es 3. Entonces, nos ahorramos el proceso de tener que resolver la potencia. Directamente simplificamos y llegamos al resultado. Como decir, raíz cúbica de 4 al cubo, por ejemplo. Normalmente nosotros resolveríamos la potencia y después hacemos la raíz cúbica, pero no hace falta, porque simplifico el 3 con el 3 y esto es 4. Yo sé que me va a dar 4 si resuelvo normalmente. Simplifico y llego al resultado y listo. Sirve para cualquier tipo de radical que pueda ser simplificado, porque hay veces que no se pueden. Pero acá, por ejemplo, raíz cuarta de 3 a la octava.
¿Cuánto es 3 a la octava? ¿Qué sé yo? Un número gigante. Entonces, pero yo lo puedo resolver a esto simplificando. Esa es la idea de simplificar. Simplificar significa que hacer algo más simple, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, simplifico el 4 con el 8. Fíjense que el 4 queda en 1, o sea que el radical desaparece. Y cada vez que el índice este yo lo simplifico y queda en 1, desaparece completamente. Y el 8 este lo simplifico y quedan 2. Por lo tanto, el resultado es 3 al cuadrado, que es 9. Y listo. No hizo falta resolver 3 a la octava. Simplemente simplificamos y listo. ¿Qué más? 5 a la 18 es un número gigante. Pero tengo una raíz sexta de 5 a la 18. Simplificamos el 6 con el 18. El 6 va a ser 1, va a desaparecer. Y el 18 dividido en 6 me va a dar 3. Por lo tanto, 5 al cubo, 125. Buenísimo. Otro. Raíz cuadrada de 7 a la cuarta. Acuérdense que la raíz cuadrada tiene un 2 afuera. Por más de que no se lo vea, sigue estando. Simplificamos el 2 con el 4. El 2 desaparece. El 4 se transforma en 2. 7 al cuadrado, 49. Genial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando tengamos algo que no se puede simplificar? Por ejemplo esto. Raíz cuadrada de 5 al cubo. Nosotros sabemos que 2 y 3 no se pueden simplificar. Pero hay un procedimiento que podemos aplicar siempre y cuando la potencia esta que aparezca acá sea más grande que el índice. Es decir, si el número que aparezca acá sea más grande que el número que está afuera. Acá hay un 2 afuera y acá hay un 3, o sea que sí es más grande. Vamos a recordar una pequeña propiedad de potenciación que es la que apareció acá. Esta propiedad de potenciación nos indica que si nosotros tenemos un producto de potencias de igual base, esto es igual a poner la base y a sumar los exponentes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta propiedad? Es muy conocida, ¿verdad? Esto que está aquí nos permite transformar este 5 al cubo en otra cosa. Porque lo ideal sería que haya acá un 5 al cuadrado para que el cuadrado se simplifique con el de afuera y se vuelva solamente un 5, ¿verdad? Como habíamos hecho en esta operación que habíamos hecho al principio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un 5 al cuadrado? Yo lo voy a descomponer a este 5 al cubo de manera que me quede un 5, pero elevado a la 2 más 1. ¿Cuál es la idea? Descomponer para que el primer número que yo tenga acá se pueda simplificar. Y el segundo número, bueno, es lo que me sobra. ¿Sí? Entonces, este 3 yo lo transformé en un 2 y me sobraba 1, entonces el 1 lo pongo sumando después. Esta propiedad que está acá me permite separar. Si yo tengo 5 a la 2 más 1, esto vino de tener 5 al cuadrado por 5 a la 1. Es decir, esta propiedad que está acá la vamos a aplicar al revés. Yo partí de algo que tiene una suma en el exponente, partí desde la derecha y voy a llegar hacia la izquierda. Es decir, separé el 5 para cada uno de los exponentes que yo tenía sumados. Los separé. ¿Qué sentido tiene separarlo? Porque esto que me quedó acá es otra propiedad de potenciación, justamente. ¿Se acuerdan? O de radicación, que es lo mismo. ¿Se acuerdan que si teníamos una raíz y adentro teníamos una multiplicación, era como hacer la raíz de cada uno? ¿Verdad? Entonces, una vez que yo separé el 5 para cada uno de los exponentes que tenía sumado, ahora tengo que separarlo de la raíz. Entonces me queda algo como esto. Hago una raíz cuadrada para cada uno de los números que yo tengo multiplicados adentro. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es simplificar lo más posible el radical. Ahora sí puedo simplificar el cuadrado con la raíz y me queda solamente un 5. Y esto que está acá ya no se puede simplificar, por lo tanto el resultado va a ser algo así. 5 raíz de 5. Así se dice, 5 raíz de 5. Acuérdense que en el medio hay una multiplicación, pero no se pone el por este, no se lo pone en general cuando ya tenemos el resultado final. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de hacer todo esto? Se preguntarán ustedes. Muy buena pregunta. A eso vamos a llegar más adelante. Primero vamos a aprender a hacerlo y después vamos a aprender a aplicarlo. ¿Sí? Un ejemplo más de esto. Raíz cúbica de 2 a la séptima. Fíjense que el 7 este es más grande que 3, entonces yo puedo hacer este procedimiento. Otra cosa. La idea, bueno, acá la idea era separarlo en números que yo pueda simplificar.
La idea acá es separar el número que yo pueda simplificar. Yo el 7 no puedo simplificarlo con el 3, no puedo. Yo sé que 3 se simplifica con 3, obviamente, pero hay otro número dentro de este 7 que se puede simplificar con 3, que es el número 6, ¿verdad? ¿Se ve? La idea es buscar el número más grande que yo pueda simplificar. O sea, 7 no se puede, entonces del 7 vamos a ir bajando de a 1 hasta encontrar uno que sí se pueda. El 6 sí se puede. Por lo tanto, yo voy a escribir esto como 2 a la 6 y lo que me sobra lo escribo después como suma. ¿Sí? Si estos fueron 2 a la 8, por ejemplo, sería 6 más 2. Porque 2 es lo que me sobra. ¿Verdad? Esa es la idea. Y eso vamos a ver en la actividad. ¿Sí? Entonces, vamos a separarlo para poder simplificarlo. Tengo 6 más 1. Esto que está acá lo voy a separar utilizando la primera propiedad. Esto es 2 a la 6 por 2 a la 1. 2 a la 1 no se escribe el 1, queda así. Voy a separar las raíces por la otra propiedad que vimos. Me queda raíz cúbica de 2 a la sexta por raíz cúbica de 2. Acá ahora puedo simplificar. Simplifico el 3, me queda en 1, o sea que la raíz desaparece. El 6 se convierte en un 2 porque 6 dividido en 3. Esto me queda algo así, ¿verdad? 2 al cuadrado. Y la raíz esta que no se puede simplificar, entonces la dejo como está. 2 al cuadrado es 4, por lo tanto el resultado es 4 raíz cúbica de 2. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos algo como raíz cuadrada de 48, por ejemplo? Un número que no está elevado a ninguna potencia. O raíz cuadrada de 75. O raíz cúbica de 56. Hay una manera de simplificar estas expresiones, pero la vamos a ver en el siguiente video. En la siguiente actividad. Por ahora, vamos a aprender a separar, a simplificar. ¿Sí? Y en la actividad siguiente vamos a aprender cómo se hacen estas cositas. Entonces el siguiente video va a ser una continuación directa de esto. Va a empezar en esta diapositiva. ¿Sí? Así que bueno, un spoiler ahí para la siguiente actividad. ¿Sí? Eso es todo por ahora. Bien, saludos.